Tenemos 15 minutos para hablar de algo infinito, digamos. Se nos va a complicar, ¿tá? Si un filósofo viera, digamos, el título de esta conferencia, ya se haría un plato. ¿Cómo puede ser algo finito como el trigémino funcionar de alguna manera infinita? O sea, lo finito no puede ser infinito. Lo infinito no se puede meter adentro de lo finito. Son como contradicciones. Pero bueno, vamos a ver si esto es posible. Una gran espina irritativa en el captor podal podría, por el sistema tónico-postural y las cadenas musculares, repercutir en disfunciones crónicas en ATM y cervicales. ¿Están de acuerdo con esto? Digamos, los que hacemos posturología estamos de acuerdo con esto, ¿no? Ahora, miren lo que decía Steele, el padre de la osteopatía, hace 150 años. Un pie cortado a menudo produce un trismo. ¿No es más o menos lo mismo? ¿No está el germen de la posturología acá? Es decir, ahora esta gente de hace 150 años trabajaba en el campo, trabajaba con el hierro, o sea, tenía lesiones importantes, ¿sí? Entonces, un pie cortado, una lesión importante, a menudo, en líneas generales, en ciertos contextos, generaba un gran problema en la mandíbula. Generaba un bloqueo en mandíbula, tensiones en cervicales, en ATM y demás. Ahora, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es cómo esta gente, sin tecnología, sino simplemente por trabajos deductivos, trabajos racionales, trabajos intuitivos muchas veces y trabajos espirituales, otras tantas, llegaba a conclusiones como estas. O sea, no tenían tecnología. ¿Cómo es que se llegaba a conclusiones como estas? ¿Cómo es que sin ningún tipo de tecnología arribaban a razonamientos y deducciones de estas características? ¿Sí? Porque, a ver, ¿cómo es que el pie estaba conectado con el cráneo? ¿Cómo el cráneo estaba conectado con el pie? Ahora, lo que decimos muchas veces es que estos razonamientos más filosóficos y más deductivos y más intuitivos se fueron perdiendo con el tiempo porque los transformamos en tecnología. Hoy tenemos plataformas estabilométricas que nos justifican mucho de lo que hacemos. Y está buenísimo, porque esa filosofía generó esta tecnología. Lo que ocurre es que finalmente nos enamoramos de la tecnología y nos olvidamos de los procesos deductivos, un poco de los procesos más intuitivos, más racionales, incluso más espirituales. Vamos a hablar un poquito de esto rápido. Entonces, en definitiva, a ver, decimos que una tensión en el pie a menudo, en líneas generales, genera una tensión en el cráneo, ¿sí? Por esto de las cadenas musculares y todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces podemos decir también lo mismo, o sea, si esta variable genera otro resultado, esta variable, una tensión en el cráneo, puede generar una tensión en el pie. Bueno, un poco lo que habló Ruth recién, ¿no? Una tensión en el pie, trabajando con plantillas, cambiaba la oclusión, cambiaba la mordida. Y esto funciona hacia un lado y hacia el otro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que esto genera esto? O sea, ¿cuáles son los mecanismos y cuáles son los procesos de fondo que generan que una tensión en el pie pueda dar un resultado en el cráneo? ¿No es muy loco esto? Digamos, si se ponen a pensar es realmente maravilloso. Pero para que esto se genere, para que X de alguna manera sea igual a Y y haya una viceversa, un camino de vuelta también, Y sea igual a X, tiene que haber un montón de tensiones en ese proceso. O sea, tiene que haber un montón de mecanismos y un montón de procesos que generen que una cosa sea igual a la otra. Entonces hay un montón de tensiones, decimos tensiones posturales, tensiones en el sistema tónico postural, tensiones en las cadenas musculares, tensiones en la fascia, tensiones emocionales, como hablaba Verónica, tensiones en los pensamientos, tensiones básicamente espirituales, de carácter un poco más sutil. ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto de espiritual? Porque suena como medio religioso. Bueno, finalmente no. Lo espiritual hoy, dentro de un tiempo, es tecnológico. O sea, lo intuitivo hoy, dentro de un tiempo, se transforma en tecnología. Lo que pasa es que por el momento no tenemos las herramientas para medir eso. Pero finalmente, años más, años menos, esto se transforma en tecnología. Entonces, decimos que hay un montón de tensiones implicadas que hacen que esto sea igual a esto, que X sea igual a Y. Ahora, ¿quién regula y quién gestiona todo esto? Bueno, hoy hablamos de la interfase infinita. Hablamos de nuestro trigémino que ustedes ya están intuyendo de dónde viene. Ok. Entonces, cuando hablamos de que la variable X genera o da como resultado una variable Y, me gusta la palabra variable porque, digamos, habla del quinto par craneal, la B y el trigémino. Vamos a llamar a esa variable, la vamos a llamar la variable T, la variable del trigémino. Y si tuviéramos que hacer un juego, un poco de palabras y un poco de letras con esto y asociar la T al trigémino,
Y si yo me pongo a ver qué significa la T en matemática, un poco haciendo este juego de la tecnología, la posturología, las plataformas estabilométricas y toda la tecnología que usamos, vamos a hacer un poquito de matemática entonces, y vemos que en física y matemática la letra T representa el tiempo. Y esto, haciendo un juego y haciendo un parangón con el trigémino, nos habla de que en el trigémino tenemos procesos y mecanismos de mucho tiempo, procesos muy crónicos, procesos de mucho pasado que están repercutiendo todo el tiempo en el presente y que si no los cambiamos, en este tiempo van a seguir generando problemas en el tiempo futuro. Lo bueno de esto es que en muy poco tiempo, y veo caritas, las odontólogos acá que nos ayudan tanto en el trabajo, generan cambios inmediatos en el tiempo, en el trigémino, y eso repercute inmediatamente en ese tiempo y cambia el futuro de esa persona. Entonces, trabajamos en la variable tiempo en este sentido desde el trigémino. En ciertas funciones es una variable independiente. Bueno, un poco de lo que hablamos en nuestro modelo, lo que hemos desarrollado en la quinta ley, y desde el concepto de Steel tenemos dos variables independientes. Una es el cerebro y la segunda es el trigémino. Así que cuando estamos trabajando en el trigémino trabajamos en esta variable independiente que genera cambios en todas las otras variables, que hace que X sea igual a Y. Una tensión en el cráneo genera tensiones en el pie y tensiones en el pie generan tensiones en el cráneo. Y el que está regulando todo el tiempo este proceso es el trigémino, como variable independiente. En transformadas como la de Laplace es la variable de dominio del tiempo. Y acá me gusta esto porque cuando empezamos a trabajar de manera correcta con el trigémino, ya comenzamos a dominar el tiempo. Esto que decíamos recién, generamos un cambio inmediato hoy en el trigémino y eso cambia completamente toda la homeostasia de esa persona, las cadenas posturales y demás. Y es ahora, ya. El cambio se mide inmediatamente y Natalia con su plataforma seguramente lo haría inmediatamente, y esto lo saben. Empezamos a dominar el tiempo cuando trabajamos bien con el trigémino. En álgebra puede representar una transformación lineal. A ver, esto me gusta porque cuando trabajamos bien con el trigémino, X es igual a Y. Es una transformación lineal. Está muy bien esto de los sistemas dinámicos no lineales. Lo que pasa es que el sistema dinámico no lineal también es un sistema dinámico lineal. Lo que pasa es que el sistema es tan complejo que no sabemos a dónde va a terminar, pero el sistema sí sabe. Sabemos que X va a terminar en Y. Lo que pasa es que es tanta la complejidad que es muy difícil interpretarlo. Pero finalmente el sistema dinámico no lineal es un sistema dinámico lineal. Eso ocurre con el trigémino. Entonces, generamos un cambio en el trigémino en tal lugar y sabemos que en tal otro va a generar una respuesta. Y esto muchas veces lo podemos intuir cuando ya nos ponemos como más duchos en el tema y tenemos más experiencia. Podemos decir, señor, si usted no modifica esto, va a tener este resultado. Si usted no cambia esto o esto que tiene ahora, va a generar este otro resultado. ¿Sí? Porque las transformaciones son lineales en el trigémino. Lo que pasa es que el sistema es muy complejo. Puede representar la temperatura, la T del trigémino. Esto me gusta porque la boca y el trigémino es el lugar de mayor electromagnetismo en el cuerpo. O sea, hay dos estructuras que generan mucha electricidad en el cuerpo. Una es el cerebro, obviamente, y la segunda es el trigémino, con sus dientes, con los cristales de hidroxiapatita. La boca es un lugar de muchísimo electromagnetismo. Por eso lo llamamos también como interfase, un gran intermediario entre el cerebro y el resto del cuerpo. Segundo, la boca es un lugar de muchísima temperatura por las microinfecciones que hay. Todo el tiempo, todos los que estamos acá estamos peleando con microinfecciones continuamente. Y esa es una gran interferencia para el trigémino y para el cuerpo. Es un lugar de mucha regulación de la temperatura por las microinfecciones, por la lengua, por el trabajo de la lengua. La lengua es un gran regulador de la temperatura a nivel del cráneo por la enorme cantidad de venas que tiene, que no tienen en comparación otras estructuras. Y finalmente en geometría, T puede ser un parámetro de una curva paramétrica. Bueno, ¿qué es una curva paramétrica? Es medio complicado de explicarlo, pero básicamente una curva paramétrica es la curva del infinito, esta curva que va y que viene, ¿sí? Y acá nos cierra un poco lo que venimos hablando, este juego de la T asociada con la matemática y asociada con el trigémino. Entonces, ¿por qué decimos que el trigémino es una interfase infinita? El trigémino básicamente es un lugar de interferencias, siempre decimos, y de variadas características, de variado carácter, de variada índole, de muy diversa índole. Entonces podemos encontrar un montón de interferencias que tenemos que identificar en el trigémino para que
ese mediador entre el cerebro y el resto del cuerpo esté libre y pueda regular y pueda gestionar el resto de los procesos. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que la interfase, el trigémino es una interfase infinita? Porque quien termina inicial y finalmente de regular todos los procesos del cuerpo es el trigémino. ¿Por qué decimos que es infinito? No decimos que es infinito por su estructura, decimos que es infinito por su función, porque lleva y trae, porque está bajando y subiendo, abriendo puertas y cerrando puertas. Decimos que el trigémino es como este pulpo que carga y descarga, todo el tiempo funcionando en esta modalidad de infinito, siendo una estructura finita con una anatomía específica en un lugar del cráneo concreto, genera todo el tiempo una regulación de los procesos en todo el cuerpo. Y toda la información sensorial pasa por el trigémino. Esto es muy largo de explicar, digamos, podemos hablar de esto horas y horas y días, tenemos muchos años hablando del trigémino y estudiándolo. Y hay mucha gente ahora hablando del vago y está muy bien porque nos enseñan sobre el vago y demás, pero el trigémino tiene muchísima más relevancia que el vago. Gracias. Porque me hacen que sí ahí atrás. El vago es un gran lacayo y un gran esclavo del trigémino. Si queremos generar efectos en el sistema nervioso vegetativo, tenemos que ver al vago como un esclavo del trigémino. El rey finalmente es el trigémino. Ok, volvemos a Steele, volvemos un poco a los pensamientos más intuitivos y a la reflexión un poco más filosófica que nos genera los resultados que tenemos hoy. Tecnología que justifica lo que hacemos, pero volvemos, no nos enamoremos de la tecnología, usémosla, está buenísimo, nos justifica mucho de lo que hacemos, pero también volvamos a los procesos más deductivos, más racionales, más intuitivos, más espirituales. Miren lo que decía Steele. Una convicción vino a mí para estar seguro de sus usos antes de dar una opinión, ¿no? Este concepto como más, algo vino a mí, como que me puse a reflexionar y ¡pum!, me vino una idea, me iluminó. Y a partir de ahí hice todo esto. Y acá empieza a hablar de la estructura anatómica, de la localización anatómica del trigémino. Encontramos el centro del suministro neural de las orejas localizado en la base del cerebro y al lado de la cabeza, frente al cerebelo, justo debajo y cerca del centro del cerebro, un poco por encima del foramen magno, cerca y detrás de las arterias carótidas, justo por encima de la entrada de la médula espinal hasta el cerebro. Y acá viene un poco lo importante. Por tanto, está situado directamente en comunicación con todos los nervios hacia y desde el cerebro y hacia todas las partes del cuerpo. Mi pregunta es, ¿cómo sabía este señor, hace 150 años que no había tecnología, ni había anatomía microscópica, porque lo sabemos, lo hemos estudiado, que el trigémino está vinculado con todo? Una convicción vino a mí, o sea, me iluminé, empecé a verlo y vi cómo funcionaba esto y lo entendí todo, ¡pum!, ¿no? La famosa epifanía. Hasta ahora no hemos recibido nada de escritores nuevos y antiguos que lleve a un hombre a pensar que el creador tenía un gran diseño cuando hizo tan sabiamente la construcción de la maquinaria y le dio un lugar prominente en el centro del cerebro. Y sigue y terminamos un poquito, ya comenzamos a terminar. ¿Por qué está ubicado en el centro del cerebro si no es para repartir este principio vital a todos los nervios interesados en la vida y en la nutrición, tanto física como espiritual? Y acá Steele, me encanta esto porque le da un carácter más espiritual al trigémino, más sutil. Dentro de la palabra espiritual podemos encontrar un montón de acepciones, emocional, pensamientos, energías sutiles, bueno, hay un montón de cosas, pero el trigémino inicialmente, según estos pensamientos, era quien regulaba toda esta cantidad de información. A ver, ¿cómo graficamos esto? Les ha pasado seguramente a ustedes o a alguien que conocen que están en un alto grado de estrés, mucho nivel de pensamiento, ansiedad, preocupación y demás, y van a comer una almendra, track, y se les rompe un diente. Han escuchado mucho esto. Entonces, ¿cómo puede ser que el diente, con el tejido más duro de todo el cuerpo, más duro que el hueso, el esmalte, se rompe con una simple mordidita? Bueno, los cristales de hidroxiapatita del diente reciben la cantidad de electromagnetismo del cerebro, estrés, llamémoslo, es un gran receptor, un gran fusible y se rompe en esa cantidad de estrés que hay. Y no fue la almendra, y el diente no tenía nada. Tu cerebro tenía mucho estrés. Estaba espiritualmente, ¿sí?, muy estresado. Su localización en sí misma indica su importancia. Otro pensamiento es que no hay otro lugar mejor para establecer una oficina local y universal, ¿sí?, el trigémino conectado con el todo, para todos los trabajadores de toda la superestructura. Ok, entonces podemos decir que, volvemos al principio, una tensión en el pie puede a menudo generar una tensión en el cráneo.
Entonces, quien equilibra y regula, finalizamos acá casi, la tensión de todos estos procesos, es quien cambia el resultado. Y quien lo hace es nuestra interfase infinita, el trigémino. Ok, entonces, chicos, ¿para qué estamos acá? Para aprender posturología en este congreso de la APA que, insisto, felicitaciones de nuevo. Nos pasamos un poquito, ya terminamos. ¿Para qué dominar este lenguaje de la posturología? La posturología decimos que es el primer paso de una larga maratón. Los que corren saben lo que son los runners, que son gente muy trastornada, muy, ¿no? Imagínense en la maratón de Buenos Aires, cuando están por largar, todos corriendo, la música alta, la gente loca, ¿no? Todos estos runners estresados. Y cuando vas a dar el primer paso, te caes. ¿Qué pasa? Tenés la muerte asegurada. Nadie va a parar y te van a pasar por encima, los runners. Bueno, eso pasa cuando no dominás la posturología. Todo esto, el curso de abril, háganlo, el curso de mayo, háganlo, hagan todas las formaciones de posturología, porque este es el primer paso de una larga carrera para interpretar la gran profundidad que tiene nuestro trigémino. ¿Para qué dominar el lenguaje de la posturología? Para acceder a los niveles más profundos del ser, donde podemos encontrar las raíces de todas las tensiones. Me gusta la palabra raíces porque nos habla de dos cosas, las raíces del trigémino y las raíces de los dientes. En ese lugar encontramos el primer paso para meternos más adentro, para meternos más en lo espiritual, como decía Steele. Sí, en lo postural, en las tensiones como más duras de la fascia, del sistema tónico postural, pero después hay mucho más de eso. El quinto par nos da el acceso directo a la totalidad, ¿sí? No nos da esto el vago. Y finalmente, queridos, ayúdenme. Vamos a hacer un ejercicio. Levanten la mano derecha, por favor, todo ya termino, son 30 segundos, gracias. Bueno, banquen ahí. Señores, vengo a decirles que vengo del futuro y que después de la posturología hay mucho más, que este es el primer paso. Y después de la osteopatía, como está planteada hoy, también hay mucho más. Pueden bajar la mano. Gracias. No nos enamoremos del mapa, chicos. La posturología es un gran mapa, pero después hay mucho más. Dominen la osteopatía y después de esto hay mucho más. Y el trigémino nos da la excusa para esto. Muchas gracias.